Vamos a abrir nuestras Biblias en esta primera carta de Juan. Estamos en la serie de las cartas de Juan y vamos a continuar. Hoy vamos a terminar el capítulo número 2. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 10. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Dice de la siguiente forma: Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a estar leyendo estos versículos. El tema que tenemos para este domingo se va a titular Confrontados con la verdad, sería parte 2, sería Confrontados con la verdad, pecado y confesión. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, y que tú puedas hablarnos a través de las letras, Señor, de esta primera carta del apóstol Juan, Señor. Hoy te rogamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento, que nos puedas ayudar a trazar adecuadamente la escritura, Señor, para arribar, Señor, a las riquezas y a lo que tú quieres transmitir a través de estos pasajes. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a ir viendo estos versículos de lo que acaba de decir Juan el apóstol. En el versículo 5, él inicia diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él. Comienza el apóstol Juan hablando de, hay un mensaje, y este mensaje nosotros lo recibimos en primera instancia, nosotros se los compartimos a ustedes, e inicia entonces el apóstol Juan diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él, ¿sí? Ahora, mensaje que de acuerdo a lo que vimos el domingo anterior, mensaje que de acuerdo a 1 de Juan 1:1, dice lo que era desde el principio. Entonces, mensaje que es del eterno Dios hecho carne. Mensaje de aquel que, de acuerdo a 1 de Juan 1:1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Mensaje de aquel que oyeron, de aquel que vieron y de aquel que incluso lo tocaron con sus propias manos. Mensaje que de acuerdo a 1 de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada. Mensaje entonces de aquel que se manifestó, de aquel que se reveló, ¿sí? Y dice dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna. Entonces, un mensaje que ellos lo recibieron de primera mano del Señor mismo y que ahora ellos lo están compartiendo. Un mensaje que de acuerdo a 1 de Juan 1:3, que también vimos, dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un mensaje entonces para que crean en el Señor, un mensaje para que tengan comunión con el Señor y un mensaje para que caminen en la voluntad de Dios. Este mensaje es entonces el mensaje que el Señor Jesucristo les transmite a sus discípulos, y este mensaje es el que los discípulos a través del apóstol Juan está transmitiendo a cada uno de nosotros. Entonces, un mensaje dado por el Señor, impartido por el Señor a sus discípulos, y ahora por el discípulo Juan nos es compartido a nosotros, ¿sí? Ahora, quiero que vean que Juan inicia diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él. Es decir, Dios es el que da el mensaje. Dios es quien se reveló. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, se los leo para que no se muevan ahí de donde están en primera de Juan. Hebreos 1, 1 y 1, 2 dice: Dios
habiendo hablado muchas veces, Dios, dice este escritor de Hebreos desde el Antiguo Testamento, Dios ha hablado muchas veces, se ha revelado, ha dado mensajes muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado, nos ha dado un mensaje por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y tenemos entonces esta misma idea que está dando el apóstol Juan. Dios se revela, Dios se comunica, Dios se revela a través del Hijo, Dios se revela a través del de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahora, esta revelación, vean en el versículo 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es muy interesante que en esta revelación que da el Hijo lo hace a través de Dios es luz y a través de que en Dios no hay ningunas tinieblas, ¿sí? De hecho, aquí en este mensaje que está dando el Hijo vemos el propósito de la revelación que Dios tiene y vemos que el propósito de la revelación es que la luz brille en las tinieblas, que la luz brille en las tinieblas, que las tinieblas sean invadidas por la luz, que las tinieblas sean desafiadas por la luz, y tenemos entonces una revelación a las tinieblas. Esto es muy importante que nosotros podamos verlo, ¿sí? Este mensaje que da el Señor Jesucristo a los apóstoles y que los apóstoles ahora lo están compartiendo, inicia con la misma voluntad de Dios de brillar en la oscuridad, de ser una revelación en las tinieblas. Ahora, bajo esta revelación, vean la revelación que nos dice el apóstol Juan. Este es el mensaje que hemos recibido de él. Esta es la revelación que recibimos de nuestro Señor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Se da dos aspectos que se contraponen. Por un lado, Dios es luz. Esto significa Dios es santidad, Dios es pureza, Dios es verdad. Por otro lado, tenemos tinieblas, pecado, error, ignorancia, mentira. Entonces, nosotros aquí tenemos que Juan ciertamente está escribiendo a cristianos, pero también recordemos que Juan está combatiendo la doctrina gnóstica, y esta doctrina gnóstica predicaba un dualismo, donde decía el hombre está separado, espíritu y cuerpo está separado, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, lo que hagas en el cuerpo no afecta el espíritu, puedes vivir pecando, no te va a afectar. Pero también habíamos mencionado que el vivir pecando es vivir contra la ley de Dios, y a eso se llama el antinomianismo, del cual también Juan está atacando. Pero vemos que entonces Juan está iniciando tanto diciéndole a los gnósticos que está combatiendo, como a los mismos cristianos que están siendo arrastrados por esta corriente gnóstica, les está diciendo, miren, el mensaje directo que hemos recibido de Dios es este: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Dios. Lo que significa es lo siguiente, que Dios y la vida de pecado no pueden existir simultáneamente. Inicia entonces el apóstol Juan diciéndole a los cristianos, inicia diciéndonos a nosotros, miren, este es el mensaje que tenemos de Dios. Dios y la vida de pecado no pueden existir simultáneamente. Dios y tu vida de pecado no pueden existir simultáneamente, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente versículo, el versículo 6, porque a partir de esta declaración que hace el apóstol Juan es muy radical, es una declaración contundente que va a derribar la idea o la creencia de que somos cristianos. Es decir, si nosotros el día de hoy atesoramos pecado en nuestras vidas, tenemos una vida de pecado secreta, practicamos el pecado, estamos viviendo en pecado y nosotros aún así decimos que somos cristianos, Juan inicia diciéndonos el mensaje de Dios es este: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él, no te engañes, no estás en la luz. Y ahora, a partir de esta declaración, Juan comenzará a explicarnos qué significa esto. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Quiero que vean aquí que se inicia con una afirmación que hace el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si decimos que somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos de Dios, pero al mismo tiempo andamos en tinieblas, dice el apóstol Juan, no estamos practicando la verdad y estamos mintiendo. Y de aquí podemos nosotros tener estas ideas. Puedes abrirle la puerta porque se fue la señal. Y aquí, a partir de esto, nosotros tenemos estas ideas, ¿sí? A partir de lo que Juan ha mencionado, a partir de esta declaración de que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, tenemos 3 consideraciones que podemos tener presente. Primera, número 1, podemos decir soy cristiano. Vean que de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Juan, sí, cada uno de nosotros podemos asumir que somos cristianos, podemos creer que somos cristianos, podemos sentir de hecho que somos cristianos, ¿sí? Los falsos maestros a los que está combatiendo el apóstol Juan, ellos decían que tenían comunión con Dios, ellos decían que eran cristianos y vivían en pecado. Los creyentes que estaban siendo arrastrados por esta corriente gnóstica también creían que eran cristianos. Entonces, pues no es ninguna extrañeza. Podemos decir, tú puedes decir que eres cristiano, yo puedo decir que soy cristiano. Pero la segunda verdad que tenemos aquí es que no se queda nada más en que tú pienses, en que tú sientas, en que tú digas que tú eres cristiano, sino que Juan nos presenta la forma de examinar si realmente somos cristianos, ¿sí? Es decir, que nosotros realmente seamos cristianos no descansa en lo que nosotros decimos de nosotros mismos, no descansa en lo que nosotros creemos de nosotros mismos, sino que Juan va a presentar ciertos parámetros, ciertas verdades, ciertas evidencias para poder nosotros comparar y para poder en verdad, decir, si estoy caminando en la luz o no estoy caminando en la luz, si soy cristiano o no soy cristiano. Pero el hecho de que tú digas yo soy cristiano no descansa en tu propia declaración, no descansa en mi propia declaración, ¿sí? Ahora, número 3, también otra idea que podemos tener aquí es que Juan habla de vivir una vida cristiana y al mismo tiempo está hablando de que de manera simultánea, cuando se está asumiendo vivir una vida cristiana, se está andando o se está viviendo en una vida de tinieblas. Es decir, esto es una vida de pecado habitual. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí, lo que Juan está confrontando es a cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero en ese mismo momento están viviendo, están practicando vidas pecaminosas. A esto Juan es a lo que se está refiriendo, y entonces Juan está diciendo que si esto sucede en la vida de alguna persona, número 1, dice Juan, ellos andan en tinieblas, no en la luz. Entonces, Juan dice, primera corrección, no son cristianos verdaderamente, no están caminando en la luz, están caminando en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. El mensaje que hemos recibido es que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Dios. Y número 2, dice, si esto llega a suceder en la vida de alguien que dice que vive una vida cristiana y al mismo tiempo vive una vida de pecado, tal persona no está practicando la verdad. ¿Por qué? Pues porque está practicando precisamente las tinieblas, está practicando el pecado. Y número 3, Juan contundentemente dice, esa persona está mintiendo, ¿sí? Esa persona está mintiendo. Entonces, personas que dicen que son cristianos, pero que al mismo tiempo están viviendo prácticas pecaminosas,
es lo que Juan está combatiendo en este momento, ¿sí? El gnosticismo que está combatiendo Juan, nuevamente quiero recordarles, este gnosticismo que está combatiendo Juan enseñaba, una de sus doctrinas era esta doctrina del dualismo, donde el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, en el cuerpo puedes pecar, hacer todo lo malo, no afecta el espíritu, puedes vivir una vida de pecado. Los gnósticos llegaban al punto de que ellos asumían que no tenían pecado, pero a la vez asumían que se encontraban en la luz. Ellos asumían que no eran contaminados por el pecado y por lo tanto asumían que no tenían culpa por el pecado, pero vivían entregados a prácticas pecaminosas, y Juan viene y los confronta y les dice: no, ustedes son mentirosos, porque no se puede tener comunión con Dios y una vida de pecado al mismo tiempo. La fe va acompañada de la obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Entonces, ahora, con esto no estoy diciendo que estamos hablando de una salvación por obras, no, sino que la misma fe está produciendo esas obras y esa obediencia que debe de tener el creyente. Entonces, esta declaración de que Dios es luz, y que no hay ningunas tinieblas en él, ¿sí? Y que entonces esta declaración nos está importando esta verdad de que no se puede tener comunión con Dios, no se puede estar con Dios y al mismo tiempo una vida de pecado habitual, pone, yo creo que a más de una persona con la pregunta: bueno, ¿y qué está sucediendo conmigo? ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente sí soy cristiano? Entonces, vamos nosotros a ir viendo, vamos a ir explicando, o más bien el apóstol Juan estará explicando esta realidad, ¿sí? Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El primer punto que vamos a considerar aquí es, bueno, dice, pero si andamos en luz. Bien, primera ilustración que debemos nosotros entender. ¿Qué significa andar en luz? ¿Qué es andar en luz? Bueno, de acuerdo al texto anterior, andar en luz sencillamente significa dejar de andar en tinieblas, porque dice el texto anterior, el versículo 6 que habíamos leído: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos. Entonces, ¿qué significa andar en luz? Significa dejar de andar en tinieblas, es decir, significa dejar de tener una vida habitual pecaminosa. Ahora, ¿cómo se deja el pecado? ¿Cómo es que se puede dejar el pecado? Vamos a Proverbios 28:13, ponemos un separador ahí en 1 Juan 1:7 y vamos a ver lo que la Biblia enseña de cómo se deja el pecado. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí está la verdad bíblica de cómo se puede dejar el pecado. La verdad bíblica de cómo podemos andar en luz. Andar en luz es dejar de andar en tinieblas. ¿Cómo dejo yo de andar en tinieblas? Bueno, tenemos que tenemos que deshacernos del pecado, tenemos que dejar el pecado. ¿Cómo dejo el pecado? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cómo se deja el pecado? Número 1, se deja confesando el pecado. Sencillamente, se deja. Vean, Juan nos va a ilustrar de una manera muy sencilla, hace una declaración contundente. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas con Él. Si tú estás caminando en Cristo, no puedes tener una vida de pecado. Viene esta palabra pecado y decimos: es que yo todavía sigo pecando, yo todavía soy débil, pero ¿cómo es esto? Entonces el apóstol Juan nos está ilustrando, ¿sí? Número 1, confiesa el pecado. Confiesa el pecado que cometes. Debo confesar yo los pecados que yo estoy cometiendo. Y número 2, apartarme de esos pecados que yo he confesado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. El apartarse de los pecados es parte de la confesión. De hecho, en 1 de Juan 1:9, en unos momentos vamos a llegar a este versículo, dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el pecado? ¿Cómo se deja el pecado? Confiesa tu pecado y apártate de tu pecado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este texto, 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos está hablando de cómo se anda en la luz. Y andar en la luz entonces implica, número 1, confesar el pecado que cometemos. Número 2, apartarse del pecado que hemos confesado. Número 3, tener comunión con otros creyentes. Y nuevamente aquí, el domingo anterior, nosotros veíamos, dice el apóstol Juan, este mensaje que hemos recibido de él, se los anunciamos a ustedes para que crean y para que tengan comunión con nosotros. Nuevamente, tener comunión con otros creyentes. Nuestra experiencia con Dios está probada en términos de nuestra relación con otros creyentes. Y la iglesia local sería lo ideal. Es decir, no existen los cristianos aislados, no existen los cristianos que yo soy cristiano, pero yo vivo acá mi propia experiencia cristiana. No, sino que la experiencia cristiana se vive en comunión con otros creyentes. ¿Por qué? Porque con otros creyentes nosotros podemos ser responsables de nuestros actos, podemos ser disciplinados, podemos ser instruidos, y una persona que entonces no se está congregando, que no se está reuniendo en un cuerpo de creyentes, pues él no da cuentas a nadie, él vive como quiere, pero él se está engañando, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Juan. Y andar en luz también implica ser constantemente limpiados por la sangre de Jesucristo. Vean, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ser constantemente limpiados por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. ¿En qué momento nos limpia? En el momento en el que confesamos pecado, en el momento en el que pedimos su gracia para abandonar aquello que dio lugar a que nosotros pecáramos, ¿sí? Ahora vean que ahí es muy interesante, dice, y la sangre de Jesucristo utiliza tanto la humanidad como la divinidad. Jesucristo, es decir, la sangre del Dios hombre, ¿sí? Es decir, la sangre de aquel que en 1 de Juan 1:1 era desde el principio, la sangre que de acuerdo a aquel en 1 de Juan 1:2 se manifestó, la sangre que de acuerdo a 1 de Juan 1:5 es de quien hemos recibido el mensaje, lo hemos visto y les anunciamos el mensaje. Entonces, la sangre de Jesucristo. Entonces, vemos que el propósito de la revelación que está dando Dios es luz. Su sangre nos limpia, ¿sí? Vemos entonces que la voluntad de Dios es alumbrar en nuestras tinieblas, sacarnos de las tinieblas o sacar las tinieblas de nosotros, ¿sí? Ahora, vean la expresión que se está dando aquí en este versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta expresión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos está hablando, no está hablando de la limpieza y del perdón de todos nuestros pecados pasados. Esto es muy importante, nuevamente se los menciono. Esta expresión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no está hablando del perdón y de la limpieza de todos nuestros pecados pasados. ¿Por qué? Porque a eso se le llama justificación. El perdón de nuestros pecados pasados se dio cuando el Señor nos redimió y cuando el Señor nos justificó. Ese fue un acto, la justificación. La limpieza de la que está hablando aquí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, se está refiriendo a los pecados que cometemos ya como cristianos.
Es decir, que aquí esta expresión, la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado, nos está hablando de santificación, que es distinto. De hecho, esta expresión, la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado, de hecho, va más allá entonces a nuestros pecados pasados, va más allá incluso de los pecados presentes que nosotros cometemos como cristianos, sino que va en relación a todo aquello que sea pecado, a todo aquello que sea pecaminoso en nosotros, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:20. Vean la declaración que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, vean lo que dijo en Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego en el versículo 21, Romanos 7:21, el apóstol Pablo dijo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, esta expresión, la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado, va más allá entonces de pecados pasados, va más allá de los pecados que hemos cometido como cristianos, sino que se refiere a todo aquello que es pecado. Dicho en términos del apóstol Pablo, se está refiriendo al pecado que mora en mí, al mal que está en mí. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un pecado remanente, el pecado mora en nosotros. Y si mora en nosotros, nosotros entonces tenemos el riesgo de poder andar en tinieblas, ¿sí? Ahora, esta es una realidad que se tiene en la vida de cada creyente, ¿sí? Ahora, ven en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los gnósticos, les recuerdo nuevamente, los gnósticos decían que no tenían una naturaleza pecaminosa. Ellos decían, no somos pecadores, no tenemos pecado. Y el día de hoy hay muchos cristianos que también están asegurando que ellos no tienen pecado. Aseguran que aunque vivan vidas en una franca práctica pecaminosa, ellos aseguran y dicen, no tengo pecado. Y ellos, aunque tengan pecados repetitivos en sus vidas, ellos dicen, no, este pecado que yo estoy cometiendo ahora como cristiano no interrumpe mi comunión con Dios. Y te ofrecen argumentos. Y los argumentos que ellos te ofrecen es precisamente, incluso te ofrecen el argumento de la justificación, es que Dios ya me perdonó. ¿Sí? Pero vemos que el apóstol Juan está diciendo, no puede suceder esto. No puedes llegar al punto de decir que no tienes pecado, porque si dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Dice Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, el problema, un cristiano puede ser engañado al punto de asumir que porque ya es cristiano, entonces ya no hay pecado en él. No, yo ya no tengo pecado, el problema del pecado se terminó en mí. Y entonces nunca estarán confesando sus pecados, nunca estarán pidiendo que la sangre de Jesús los limpie de todo pecado, pero vemos que Juan está diciendo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo que el apóstol Juan está diciendo es, deja de decir, ya como cristiano, deja de decir que no tienes pecado. Porque a la luz de la Biblia, a la luz de la enseñanza que está dando el apóstol Juan, tienes pecado, y esto aún como cristiano. Y quizás lo están escuchando algunos de ustedes y se están sorprendiendo en este momento. Primera realidad, deja de decir que no tienes pecado, porque tienes pecado en tu vida. El apóstol Pablo, dijo que el pecado mora en mí, que el mal está en mí. Tú tienes pecado y aún como cristiano tú tienes pecado. Número 2, déjate de engañar, porque te estás engañando cuando tú asumes que ya no tienes pecado, ya no tengo ningún problema con el pecado, tú te estás engañando y debes de comenzar a andar en la verdad. ¿Y qué tal si comenzamos a andar en la verdad con esta verdad? Tengo pecado. Primero de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, el sentido contrario es, entonces tengo que reconocer que sí tengo pecado en mi vida, ¿sí? Ahora,
escuchen con atención. Estoy diciendo, y la palabra de Dios está enseñando, que nosotros debemos asumir que sí tenemos pecado. Pero existe una gran diferencia entre tener pecado y practicar pecado. Cuando la Biblia está diciendo entonces que asumamos que sí tenemos pecado, no está diciendo, como asumimos que yo tengo pecado, entonces por eso yo peco, desobedezco y acabo la Biblia lo está diciendo. No, hay una gran diferencia entre tener pecado y practicar pecado. Primero de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, es decir, sí tenemos pecado. Al tener pecado, ¿a qué se refiere la Biblia con que tenemos pecado? Se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa. Se está refiriendo a ese principio rector que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, somos peores en lo que somos a lo que podemos llegar a ser. El apóstol Pablo dijo, el pecado mora en mí, el mal está en mí. Él se estaba refiriendo precisamente a esa presencia del pecado en la vida del creyente, a esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, tenemos pecado. Y ese pecado, ese principio rector, esa naturaleza corrompida, esa naturaleza caída, ese pecado, esa presencia de pecado en nuestras vidas nos puede llevar a pecados en nuestra vida. Nos puede llevar a lo que el apóstol Juan está diciendo, andar en tinieblas. Es decir, tenemos la misma realidad de la que estaba hablando Pablo. El pecado mora en mí, el mal está en mí. En cada uno de nosotros como cristianos mora el pecado, el mal está en nosotros. Esta presencia de pecado será quitada hasta que muramos en nuestros cuerpos físicos y nos vayamos con el Señor. Entonces, esa naturaleza, ese pecado remanente, ese principio rector que tenemos en nosotros, esa presencia de pecado, nos puede llevar a cometer pecados. Pecados que incluso pueden llegar a ser habituales en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos un problema entonces en nuestros corazones. Por eso, primero de Juan 1:9, el apóstol Juan dice, sí, el pecado está morando en nosotros, sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, vean cómo aquí pasa de pecado a pecados. Primero dijo, no digan que no tienen pecado. Luego dice, si confesamos nuestros pecados. Esta transición de singular a plural, esta transición de pecado a pecados, precisamente pecado se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa y pecado se está refiriendo ya a las raíces, ya a los pecados consumados. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, si nosotros confesamos los pecados que cometemos, movidos por nuestra naturaleza pecaminosa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si confesamos aquello que por nuestro corazón, por nuestra naturaleza corrompida, me lleva a pecar e incluso a pecar habitualmente, y con esto no quiero decir, somos víctimas del pecado, no, esa naturaleza corrompida que tenemos nosotros, la Biblia enseña que la debemos nosotros de someter, la Biblia enseña que nosotros somos responsables de los actos que nosotros cometemos, pero si nosotros confesamos aquello de lo cual fuimos presa de nuestro corrupto corazón, nuevamente tenemos ese mismo principio, confesar. Si nosotros confesamos, otra vez, ¿cómo se confiesa los pecados? Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el día que mi corazón, el día que yo soy presa de lo que está sucediendo, de la corrupción en mi corazón y me lleva a cometer un pecado ya como cristiano, entonces si confieso mis pecados, si confieso ese pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Cuál es el tratamiento? Proverbios 28:13, confiesa ese pecado que has cometido y apártate de ese pecado que has confesado. Es decir, reconocemos la oscuridad que hay en nosotros, la oscuridad que nos domina, y le pedimos perdón al Señor, perdóname por este pecado que cometí tal cual,
lo cometimos, le decimos al Señor y le pedimos, y en tu gracia dame la fuerza para apartarme de este pecado. Y el apóstol Juan promete y dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no tan solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Vamos a ver qué significa esto. Primeramente, Dios es fiel y justo. Fiel, ¿en qué sentido es fiel? Él ante un pecado que yo he cometido como cristiano. Él es fiel precisamente de acuerdo al contexto que tenemos desde el inicio del capítulo 1, versículo 1. Él es fiel a su revelación. ¿A cuál revelación? Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Dios. Entonces, ya vimos que en ese mensaje, en esa revelación, Dios está mostrando su voluntad de sacarnos de las tinieblas, de sacar las tinieblas de nosotros. Él es fiel en ese propósito. Él es fiel, por eso nos perdona, por eso nos limpia. Y Él es justo. ¿En qué sentido es justo? En que a través de la sangre de Jesucristo, Dios estableció la base justa para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, por eso, hemos cometido un pecado, de inmediato lo confesamos al Señor y en base a la sangre de Cristo, que es la base más justa para el perdón de nuestros pecados y a la fidelidad de Dios, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y dice el versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí vemos, número 1, que la sangre de Jesucristo, número 1, es la base justa de Dios para perdonar y limpiar todo pecado. ¿Por qué Dios nos perdona ahora? Nosotros como cristianos que seguimos pecando, nos perdona porque hay una base justa y esa base justa es la sangre de Jesucristo. Entonces, no es si estoy sintiendo algo bonito, si me estoy sintiendo perdonado, no. Si yo como cristiano he cometido un pecado y lo confieso ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y la base está en la sangre de Jesucristo. Y número 2, también la sangre de Jesucristo, además de que es eficaz para perdonar nuestros pecados como cristianos, la sangre de Cristo es el medio de nuestra santificación. Porque vean, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ya como cristianos, esos pecados que hemos cometido, ya en algún momento fuimos presa de nuestro corrupto corazón, fuimos seducidos por el pecado, pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además de eso, limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos se encuentra en tiempo presente continuo. Es decir, nuevamente, no está hablando de nuestros pecados pasados, está hablando de nuestros pecados actuales, está hablando de una limpieza constante, está hablando de santificación. Entonces, nosotros como cristianos caminamos con Dios, de pronto hemos pecado, le pedimos perdón a Dios, nos perdona de esos pecados y nos limpia, nos ayuda, nos da la fuerza para apartarnos de esos pecados, ¿sí? Y tenemos ahí el perdón de Dios. Ahora, puede surgir la duda a más de uno de decir, bueno, pero ¿cómo es que en mi vida cristiana yo peco y le pido perdón a Dios y Dios me perdona? Si cuando Dios me justificó, cuando Dios me redimió, Él me perdonó de todos mis pecados, tanto pasados, presentes como futuros. ¿Cómo es entonces que ahora el apóstol Juan está hablando de una confesión constante y por lo tanto de un perdón constante de Dios? Y esa es una buena pregunta. La respuesta es esta, es que en teología existen dos tipos de perdón. El perdón judicial de Dios y el perdón paternal de Dios. Efectivamente, el perdón judicial de Dios es cuando Dios nos perdonó, cuando Dios nos justificó, nos redimió. En ese momento Él nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Aquel malhechor que estaba a un lado del Señor Jesucristo, cuando él creyó en el Señor y fue justificado, todos sus pecados pasados, presentes y futuros, si hubiera tenido vida todavía, le habían sido perdonados. Es la justificación. Pero hay otro tipo de perdón y es al tipo de perdón que se está refiriendo el apóstol Juan, el perdón paternal.
Este perdón paternal es así, y yo creo que lo van a entender los padres de familia, cuando nuestros hijos cometen pecados contra nosotros, nos desobedecen, cometen algo que es indebido, seguimos siendo sus papás. Pero la relación con ellos se ve afectada, no podemos tener la misma relación. Hasta que se dé un perdón paternal, se restablezca esa relación, se puede dar nuevamente la relación. El perdón paternal es exactamente lo mismo, ¿sí? El pecado rompe la comunión con Dios. En 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si decimos que somos cristianos y estamos viviendo una vida pecaminosa de manera voluntaria, arbitraria, etcétera, en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que no podemos tener comunión con Dios, porque el pecado rompe la comunión. Entonces se necesita que Dios nos otorgue su perdón paternal y que nos restablezca la comunión. ¿Y cómo lo hace? A través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, a través del perdón que tenemos en la sangre de Cristo y la limpieza que tenemos en la sangre de Cristo. Y después, por último, dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vean que en el versículo 8 dijo, si decimos que no tenemos pecado. Ahora en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, una cosa es engañarse al decir no tengo pecado y otra cosa peor es decir no he pecado, ¿sí? Ahora, vean el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, es decir, nuevamente el apóstol Juan está asumiendo que hemos pecado, ¿sí? Es decir, Juan está diciendo, no digan que no hemos pecado, porque como cristianos sí hemos pecado. Asume que tú y yo hemos pecado. Ahora, ¿por qué Juan, el escritor, está asumiendo que hemos pecado? Porque en el versículo 8 nos dijo, no digan que no tienen pecado, porque sí tenemos pecado. Incluso el apóstol Pablo dijo, el pecado mora en mí. Entonces, hemos pecado en tiempo presente como cristianos porque nuestro corazón nos ha llevado a pecar. Pero incluso si nos mantenemos en una desobediencia, podemos andar en una vida de pecado habitual, que es lo que quiere evitar el apóstol Juan. Y el apóstol Juan está diciendo, eso no puede suceder en la vida del cristiano. Si dices que tú no has pecado, entonces, bueno, pues tú estás diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios ha dicho, no hay justo ni uno solo, todos han pecado, entonces Dios es mentiroso. Estás agrediendo a Dios, incluso estás difamando a Dios. Vemos que entonces el pecado es una verdad innegable en la vida de las personas, incluso en la vida de los cristianos, ¿sí? Ahora, ¿qué aprendemos con estos textos que hemos leído? Número 1, aprendemos que hay un mensaje de Dios, que Dios se reveló, que este mensaje lo dio a los apóstoles y que ahora los apóstoles nos lo están compartiendo. Atención, hay un mensaje que Dios quiere comunicarte a ti. Número 1, aprendemos que Dios se quiere comunicar contigo, quiere darte un mensaje. Número 2, aprendemos que ese mensaje es el siguiente: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Dios no admite una vida de pecado, una vida cristiana y una vida de pecado al mismo tiempo. Y esto es un mensaje duro, es un mensaje contundente y pudiera ser incluso hasta un mensaje desalentador. Es como si Juan te dijera, permíteme un momento, hay un mensaje de Dios para ti. Ah, sí, ¿cuál es el mensaje de Dios? Quiero escuchar el mensaje de Dios para mi vida. Este es el mensaje de Dios para ti. Dios no admite en tu vida cristiana la vida de pecado al mismo tiempo. Si eso sucede, entonces te estás engañando, no eres hijo de Dios, es lo que está diciendo. Y esto puede sonar duro, puede sonar contundente, puede sonar hasta desalentador. Sin embargo, también aprendemos que en esta revelación de Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, vemos la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios al señalar
que yo soy luz, que no puedes vivir en pecado y estar viviendo conmigo al mismo tiempo, Él está mostrando su voluntad de brillar en medio de tus tinieblas, de disipar tus tinieblas, de quitar tus tinieblas. Es decir, si el mensaje Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, me lleva a mí a decir, híjole, Señor, pero es que yo te fallo, yo tengo prácticas pecaminosas todavía, yo soy débil en estas áreas, yo estoy pecando constantemente, que eso no provoque el que tú huyas de la luz, sino que corras a la luz, porque el propósito de esa revelación es precisamente disipar las tinieblas, perdonar tus pecados, limpiarte para que tú camines, andes en la luz, ¿sí? También aprendemos que erróneamente podemos nosotros afirmar, y esto digo erróneamente de manera totalmente equivocada, podemos afirmar, tengo comunión con Dios y al mismo tiempo andamos en tinieblas. Y asumir no tengo pecado, no he pecado, los gnósticos lo hacían, pero Juan nos está enseñando que no se puede tener comunión con Dios y andar en tinieblas al mismo tiempo, ¿sí? Podemos asumir nosotros que no tenemos pecado. Podemos asumir que ya como cristianos, pues ya con la justificación ya estoy limpio, ya no soy tentado, ya no tengo luchas, ya se terminó todo y no cuidamos de nuestra condición caída, de nuestro corazón corrupto. No nos disciplinamos en las disciplinas de la piedad, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no oramos, no pasa nada a cabo. Él ya me perdonó, ya me justificó. Podemos incluso asumir que no tenemos pecado, minimizando los pecados que cometemos, sosteniendo que como ya Dios me perdonó, yo ya no tengo que confesar ningún pecado porque ya Dios ya me confesó, ya Dios me perdonó, perdón. Y si Dios ya me perdonó, ¿para qué confieso pecados? Si no confesamos pecados, hemos aprendido de qué nos vamos a apartar entonces. Entonces, esto implica mentir, esto implica engañarnos, esto implica hacer mentiroso a Dios. Podemos caer en ese error. El hecho de que tú seas cristiano el día de hoy, entonces no significa que no tienes pecado, no significa que no has pecado. Significa que tienes pecado, que todavía tienes esa condición en tu corazón que hay que estarla cuidando, que hay que estar velando delante de Dios, que estarle pidiendo, Señor, ayúdame a no caer en pecado, ayúdame, guarda mi corazón, guarda mi ser a no ofenderte, etcétera. Y no podemos tampoco asumir que no tenemos pecado, porque Juan dice sí tenemos pecado. Pero el día que nosotros pecamos, ese día nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y nos apartamos de nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, es decir, ayudarnos a apartarnos de nuestros pecados, a estar viviendo en santidad delante de Él. Y también aprendemos lo que es andar en luz, y lo que es andar en luz es estar en comunión con otros creyentes, lo importante de estarse congregando. Y aquí quiero mencionarlo de esta forma. Mira, si tú no te estás congregando, no te engañes, entonces no estás en la luz. Necesitas venir a la luz, necesitas a través de este mensaje ser confrontado, entender que no es si quieres, si puedes, es que es más importante para mí lo que hago los domingos, etcétera, y aquello. No, dice la Biblia que para andar en luz también tenemos que estar en comunión con los creyentes. Esa es una evidencia. Si no lo tiene, tú necesitas que Cristo te salve, que Cristo sea el Señor de tu vida, sea el que perdone tus pecados. Necesitas comenzar a obedecerle, porque la fe es obediencia también, ¿sí? Entonces, ¿qué es andar en la luz? Estar en comunión con creyentes, confesión de pecados constante, el abandono de pecados y la limpieza de pecados a través de la sangre de Jesucristo, es decir, crecer en santidad. Andar en luz, entonces, es ser abierto ante Dios, francos ante Dios respecto a nuestra condición, sin hipocresía, sin ocultamiento de nada, que nuestros pecados sean expuestos ante su presencia cuando los hemos cometido, que sean confesados, que sean abandonados y formar parte de la comunión de creyentes donde damos cuentas de nuestra conducta. Y andar en tinieblas, finalmente, aprendemos que andar en tinieblas es decir que tenemos comunión con Dios, es decir, vivir una vida en la que sí, yo soy cristiano,
pero ando en tinieblas a la vez. Yo soy cristiano, pero yo hago lo que quiero, donde yo mantengo mis pecados no confesados, donde aquellos pecados que llego a confesar, bueno, los confieso, pero no los abandono, donde no reconozco mi condición que necesito grandemente del Señor para que mi corrupta naturaleza me arrastre al pecado, donde no reconozco que yo estoy pecando. Es decir, andar en tinieblas, dicho en otros términos, era la vida modelo, la vida promedio de cualquier gnóstico. Puedes vivir pecando, puedes hacer lo que quieras, no hay responsabilidades para con Dios y aún así tú puedes decir tengo comunión con Dios. Andar en tinieblas entonces es esa vida donde tú no eres responsable, donde no te urge buscar al Señor, donde no te urge congregarte, donde no te urge leer su palabra, donde no te urge buscar su ayuda porque ni la necesito, no hay nada dentro de mi ser que me urja a buscar al Señor. Y sin embargo, andar en luz entonces no significa ser perfecto, sino estar luchando, estar tomando esa naturaleza pecaminosa que tenemos y cuando viene el pecado, cuando hemos cometido pecado, rápidamente decirle, Señor, he pecado, perdóname, ayúdame a no volver a pecar y es estar entonces una vida expuesta, responsable ante Dios. Vemos entonces lo distinto que es una vida de andar en la luz y lo distinto que es una vida de andar en tinieblas. Y esto nos está, entonces el apóstol Juan nos está mostrando los elementos o los puntos en los que podemos valorar si realmente somos cristianos o no. Ahora, como nosotros mencionamos al inicio de esta serie, el punto no es que si vemos pecado en nuestra vida o vemos las evidencias que está presentando el apóstol Juan y nosotros decimos, entonces no soy cristiano. No, el punto no es para que te desanimes, para que te condenes, sino que el punto es para que corrijamos, que Dios corrija lo que tiene que ser corregido en nuestra vida. Y como mencionamos también en la primera enseñanza, es cristianismo básico lo que está enseñando el apóstol Juan. No está enseñando nada extraordinario. El problema es que estamos inmersos en una corriente tan gnóstica que hemos vivido un cristianismo al igual como lo vivían estos gnósticos de los que Juan está combatiendo y esta doctrina que él está contrarrestando a través de lo que él está diciendo. Señor, te damos gracias por tu palabra.